una segunda instancia. Entonces, congresista, reconociendo disculpe, la congresista Aramayo le pide una segunda interrupción, si usted lo permite. Sí, con todo gusto. Congresista Aramayo, tiene uso de la palabra. Gracias, presidenta, congresista. Ciertamente, o sea, si nosotros estamos pensando que es este Consejo Directivo el que va a permitir tener una pluralidad de instancia, no está delimitado como tal en las funciones que usted acaba de dar lectura. Pero si nosotros revisamos la ley 30904 de la Junta, en el artículo 154, en el numeral 3, dice aplicar la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos y de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos respectivamente a los jueces y fiscales de todas las instancias. Es la Junta la que aplica la segunda instancia, la que ejerce la segunda instancia en materia de integridad y que tendría que ser objeto de reglamentación, de desarrollo constitucional. Entonces, acá creo que no se establece cuáles son las funciones, porque acá dice el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Poder evalúa y aprueba la política general. Está diseñando un tema totalmente distinto al que nos motiva hoy, que es un ejercicio probo, íntegro, ajustado a derecho, al cumplimiento de la función en la judicatura. Esa función no la desarrolla el artículo 103, pero sí se aproxima más el artículo 154, numeral 3. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Augusto. Gracias, congresista. Continúe, congresista Costa. La congresista Marisa Anglave me pide una interrupción también. Con mucho gusto. Congresista Anglave, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. El Consejo directivo no sería segunda instancia, no tiene sentido que sea. Y hay que tener cuidado, además, insisto, qué funciones tendría. Creo, sinceramente, que habría que evaluar si tiene sentido crearlo, porque podría ser una intromisión. Pero entiendo que más bien la autoridad lo que hace es, como se haría ahora en OCMA, es nombrar a los representantes en las instancias. Entonces, por ejemplo, si es una corte provincial, es quien está funcionando las funciones de la autoridad ahí, y luego la siguiente instancia es la autoridad nacional. O sea, entiendo que así es como se ha definido primera y segunda instancia en el propio texto que estamos discutiendo ahora. La Junta solo actúa de oficio, que era lo que discutimos acá, para algunos casos excepcionales. No podemos hacer que la Junta sea segunda instancia de todo proceso, porque si no, vamos a nuevamente darle una sobrecarga a la Junta Nacional de Justicia, que además evalúa, ratifica y hace todo el proceso adicional con jueces y fiscales. Continúe, congresista Costa. Sí, presidente. En ese sentido yo recojo la preocupación de el congresista Mantilla y creo que tenemos que mirar un poquito con más detalle cómo queda el tema de la pluralidad de instancias, pero no es esa la razón de ser del Consejo Directivo. Yo considero que realmente sería muy mala idea atar una autoridad de integridad al funcionamiento de un consejo con esas características. A un consejo cualquiera. A mí me gusta la idea de una autoridad unipersonal a cargo de esta labor disciplinaria, que es la que contiene el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. En quinto lugar, convengo en que es mala idea reducir el plazo de ejercicio de esta autoridad a 3 años. El proyecto que tengo a la mano en realidad revierte a la propuesta inicial de 7, que a mí no me parece mala, pero bueno, 5 podría ser una fórmula transaccional que no está mal, porque es una autoridad que no puede reelegirse, ¿no? Y es un cargo que requiere experiencia, conocimiento y demás. Y por eso me imagino que ha sido un mandato de 7 años el que han previsto en la propuesta inicial, pero en todo caso 5 no me parecería mal. Ahora, sí, presidenta, me pide una interrupción la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Gracias. Esa propuesta de bajar de 7 a 5 sí es bastante viable. Lo que me parece imposible aceptar es que una persona tenga todo unipoder absoluto y total. Eso no es bueno. Ni el presidente. El presidente, para mandar cualquier proyecto o lo que sea, tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Pero que una persona tenga todo el poder absoluto para manejar esto es muy peligroso. No es nada conveniente. Yo me voy a oponer a esa posición. Gracias.
no se trata de que tenga poder absoluto, porque va a ser sometido al control del Congreso, al control de la Junta Nacional de Justicia y al control de los medios de comunicación y la opinión pública, de manera que tampoco es una autoridad con plenos poderes, pero sí tiene que tener la autonomía y la agilidad suficiente, y no puede estar sometida a quienes van a ser, entre otras cosas, investigados o objeto de investigación por parte de esa autoridad, como los jueces supremos. En todo caso, esa es mi opinión, Presidenta. Ahora, sobre los requisitos para ser jefe de la autoridad, hay dos que quiero comentar. En primer lugar, se señala que se requieren 2 años de experiencia profesional en el ámbito de la magistratura. Un anterior proyecto que había visto exigía 2 años de ejercicio profesional como juez. Me parece que eso descalifica a quienes no han pasado por la magistratura y reduciría el universo del cual se puede escoger a un buen jefe de la autoridad autónoma, que en todo caso va a estar rodeado y va a trabajar con muchos jueces. De manera que no me parece que sea imprescindible que tenga que ser un juez. Y sería más bien negativo limitarlo a los jueces, porque parte del problema que tenemos es que este concepto de otorongo no come otorongo, ¿no es cierto? Es difícil que los propios jueces se controlen ellos solos, o los propios fiscales se controlen ellos solos, o los propios congresistas se controlen ellos solos. Por eso nosotros hemos hecho una propuesta de que la investigación de las faltas disciplinarias de los congresistas sea hecha por un ente integrado por no congresistas. Entonces, ese es el mismo principio que el proyecto original del Ejecutivo recogía, Presidenta, y me parece que sería bueno mantenerlo. Y también el artículo 103 señala que otro de los requisitos es tener 2 años, como mínimo, 2 años de experiencia profesional en gestión pública, en desarrollo de políticas públicas o sistemas de control, en fin, dice, jefe de la autoridad debe cumplir los siguientes requisitos: tener estudios de especialización de posgrado en temas referidos a gestión pública, desarrollo de políticas públicas o sistema de control, o acreditar experiencia profesional de por lo menos 2 años sobre dichos temas. Me parece que 2 años de experiencia profesional es poco, también. Y por último, sobre sobre el tema de la autoridad, Presidenta, la propuesta inicial del Poder Ejecutivo era que los jueces contralores puedan trabajar de la mano con profesionales civiles ajenos a la institución. Y yo creo que esa fórmula de combinar gente que conoce la institución con gente que es de fuera es buena, precisamente para romper los peligros del compañerismo, del amiguismo, de las argollas. Y el proyecto, como está formulado en la versión que yo he revisado, ya no incluye la posibilidad de que la autoridad autónoma tenga personal civil ajeno a la institución judicial. No me parece que eso es una buena idea. La experiencia que yo tuve en el Ministerio del Interior con una autoridad que creamos para investigar corrupción, precisamente nos indicó que lo mejor era combinar personal policial con personal civil ajeno a la institución. El personal policial aporta el conocimiento funcional y el personal civil garantiza la independencia frente a las investigaciones, y eso tuvo muy buenos resultados en la Oficina de Asuntos Internos. Sugeriría que revisáramos esa parte del proyecto. Un par de comentarios finales más, Presidenta. Un comentario más de fondo con las funciones de la autoridad. El proyecto que tengo a mano hace mucho énfasis en que son investigaciones en el marco del proceso administrativo disciplinario. Y esa es una camisa de fuerza que no veo por qué tenemos que darle a la autoridad. En el proyecto del Poder Ejecutivo
digamos, hay más flexibilidad porque sugiere, como primera función de la autoridad, la de realizar de manera regular acciones preliminares para la obtención de indicios, elementos de convicción o evidencias respecto de hechos, acciones u omisiones de jueces superiores, especializados, etcétera, que sustenten o no el inicio del proceso administrativo disciplinario. Pero eso permite que la autoridad pueda llevar a cabo investigaciones ante el conocimiento de hechos irregulares, sin necesidad de que esos hechos irregulares tengan que ser necesariamente faltas administrativas. Podrían ser, digamos, inconductas de otra naturaleza. Limitar la capacidad de la autoridad a investigar solo faltas administrativas creo que no es la razón de ser de una autoridad potente para enfrentar hechos de corrupción que pueden ser, por un lado, faltas administrativas, pero pueden ser perfectamente hechos delictivos. Y yo preferiría la fórmula inicial propuesta por el Poder Ejecutivo, en el cual le da amplitud de acción a esta autoridad para investigar inconductas, sea que toma conocimiento de ella por los medios o llega una denuncia o hay un pedido de intervención, pero limitarla, digamos, al proceso administrativo disciplinario yo creo que le resta la fuerza que queremos darle a este ente de lucha contra la corrupción. Y en segundo lugar, el otro hecho asociado a esto, Presidenta, es que la propuesta del Poder Ejecutivo contemplaba un equipo policial adscrito para ayudar en esas investigaciones. Y el proyecto que tengo a la mano ya ha retirado la propuesta de que esa autoridad cuente con un equipo especializado de policías que ayudan en las investigaciones. Eso me parece que nuevamente reduce la capacidad de acción y la efectividad y los dientes que queremos darle a esta autoridad. Yo incluso había pensado en la posibilidad de que no sea solo una policía adscrita, sino un fiscal adscrito, de modo de que si las investigaciones inician y resulta que quienes están investigando se encuentran con no una falta administrativa, sino un ilícito penal, puedan continuar con las investigaciones bajo la conducción de un fiscal que le da los visos y las garantías de legalidad que una investigación de esa naturaleza requiere. Y por último, también el proyecto original contemplaba la posibilidad de que esta autoridad autónoma investigue, por lo menos preliminarmente, a los jueces supremos. O sea, ¿qué pasa si hay una investigación que involucra a jueces supremos? ¿La autoridad está impedida de investigar? No veo por qué. La autoridad tendría que poder investigar a cualquier juez, cualquier funcionario, cualquier empleado del Poder Judicial, y si encontrara, digamos, involucramiento de un juez supremo, tendrá pues que hacer el informe y remitir los actuados a la Junta Nacional de Justicia, que es la que finalmente tiene, pero a quien le corresponde recabar los indicios, las evidencias, los elementos de convicción, es a esta autoridad. O sea, en realidad la Junta Nacional de Justicia no tiene esas facultades, digamos, de investigación, y me parece que dárselas a la autoridad como lo proponía el proyecto del Poder Ejecutivo es contribuir a las labores de la Junta Nacional de Justicia. Esos son algunos de los comentarios que tengo que hacer, Presidenta, sin menoscabo de que participemos en las reuniones que usted ha convocado para finalizar el proyecto sobre esta materia, pero me parece que sería bueno poder garantizar algunas de las cosas a las que me he referido, que estaban en el proyecto original y que han sido retirados del proyecto que estamos ahora discutiendo, que le restan poder, funciones y atribuciones a esta autoridad que será fundamental para la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Gino Costa. Es importante, congresista,
decirle que el artículo 102 ya comprende la prevención, la suspensión y la investigación. Se ha eliminado a la policía porque el camino penal tiene su propia vía, que es precisamente el Ministerio Público, o queremos superponer, en todo caso, para tener clara su propuesta, superponer una nueva investigación penal en el marco de una autoridad de control. Vamos a sustituir mediante una ley el rol del Ministerio Público en la persecución del delito para crear otro ente persecutor del delito. ¿Eso es lo que usted está proponiendo? No, Presidenta. ¿No? Lo que estoy proponiendo es que traigamos a la policía y a la fiscalía a la autoridad, para que la autoridad tenga la capacidad, en base a la información que tiene sobre los mapas de riesgo, la información que recibe, la información que le podrá dar la ciudadanía, para que ella misma no solo investigue faltas administrativas, sino pueda iniciar el acopio de información preliminar, de una investigación preliminar, con quienes están llamados a hacer esa investigación. Esto no es un paralelismo, porque el paralelismo sería crear fiscales y policías judiciales. La propuesta es traer la Fiscalía y traer la Policía, adscribir a la Autoridad de Integridad un equipo policial y un equipo fiscal que le permita a esa autoridad no solo investigar faltas administrativas, sino investigar en general inconductas, y hacerlo en el marco de la ley con las instituciones llamadas a investigarlas, porque recordemos que esta es una herramienta para combatir la corrupción. No tenemos por qué limitarla a ser una herramienta para investigar faltas administrativas, cuando lo que sabemos que hay en el Poder Judicial son gravísimos hechos de corrupción que significan infracciones no a la ley administrativa, sino a la ley penal. Entonces, sacar al equipo policial sería castrar las posibilidades de tener una autoridad que de verdad enfrente la corrupción, tal como fue imaginada por la Comisión Wagner inicialmente y por la propuesta de proyecto de ley remitida por el Poder Ejecutivo. Gracias, congresista Costa. Congresista Lescano. Presidenta, yo voy a ser muy breve. En primer lugar, yo discrepo del modelo que se está dando a esta nueva Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, porque es obvio y es notorio que el órgano de control interno del Poder Judicial no funcionó, y por eso tanta corrupción que ha sido vista durante todo este tiempo, que no se tomó ninguna determinación porque el órgano de control estaba constituida fundamentalmente por jueces y abogados. También había personas que habían, digamos, estado participando, que eran abogados que no pertenecían al Poder Judicial, pero habían sido subsumidos al sistema y prácticamente no hacían absolutamente nada. Entonces, ese modelo que no ha funcionado se sigue repitiendo. Y lo dice bien el artículo 102. Dice, la Autoridad Nacional de Control es el órgano del Poder Judicial que tiene a su cargo el control funcional de los jueces. ¿Qué cosa era el órgano de control que no ha funcionado? Este modelo, una Junta Nacional o una Autoridad Nacional de Control. Es decir, punto uno, estamos incurriendo en el error, estamos tratando nuevamente que internamente el Poder Judicial tenga las atribuciones para ver la situación disciplinaria de los jueces. Y eso me parece una situación totalmente negativa, y por eso nosotros sí apoyamos el modelo que está estableciendo y se ha aprobado ya con un dictamen en la Comisión de Justicia, que sea una autoridad absolutamente autónoma del Poder Judicial para controlar a los jueces, porque ya se ha demostrado hartamente, señora Presidenta, que ni aquí en el Congreso ni en el Poder Judicial uno se puede controlar bien. Blindajes, trabajo conjunto, no hay ninguna medida positiva para luchar contra la corrupción con un modelo de esta naturaleza. Incluso se crea un consejo directivo de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, dice, integrada por 2 jueces supremos titulares, elegidos por la Sala Plena. Y hemos visto que hay por lo menos 7 vocales supremos de la Corte Suprema de Justicia involucrados en estos audios donde se pedían favores, se traficaban una serie de cosas.
ellos van a seguir dirigiendo consecuentemente la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. No hemos hecho nada, detalles más, detalles menos, que hay jueces contralores, no se ha hecho nada. Yo creo que lo fundamental en este asunto, señora Presidenta, es darle autonomía a esta autoridad. Si no hay autonomía para que puedan fiscalizar, controlar la disciplina y las funciones en el Poder Judicial, no vamos a hacer absolutamente nada. De manera tal que ya entrar a detalles sobre esta situación de 3 años o 5 años o 4 años que tendrá funcionando o tendrán el tiempo o el plazo para cumplir sus obligaciones, me parece que es ocioso hacer una exposición sobre el particular. De manera tal que yo propongo, más bien, señora Presidenta, que se regrese al modelo que sea una innovación, pues. Y esa innovación es hacer que el órgano de control del Poder Judicial y del Ministerio Público y de los fiscales sea un órgano independiente y autónomo, porque si repetimos en el error, ¿qué hemos hecho? Absolutamente nada. Yo creo que partiendo de ahí se puede entrar al debate ya más a detalle, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Congresista Torres. Gracias, Presidenta. A ver, Presidenta, hay algunos temas que me gustaría comentar. Lo primero es que, claro, estamos en la discusión de que si es un órgano, es un organismo. A mí lo que sí me queda meridianamente claro, Presidente, es de que no puede ser un órgano si es que lo que estamos pretendiendo es otorgarle autonomía. En todo caso, creo que el término órgano del Poder Judicial está equivocado. Creo que deberíamos utilizar organismo técnico especializado. Una especie de lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Indecopi. Indecopi es un organismo técnico especializado adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Lo cual me lleva también a plantear también a quién debe estar adscrito. Y acá sí tengo una posición personal, y yo creo que no debe estar adscrito al Poder Judicial, sino que debería estar adscrito a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, hago esas dos precisiones. Debería estar adscrito a la Junta Nacional de Justicia y debería tratarse de un organismo técnico especializado. Creo que ese es el término correcto que deberíamos utilizar. Solamente me alcanza una precisión. La pluralidad de instancias en temas administrativos no es obligatorio. Sí es recomendable, por supuesto, pero no es indispensable. En el artículo 102A, Presidenta, sí hay algo que me llama mucho la atención. Dice, las funciones de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial son las siguientes. Investigar en el marco del procedimiento administrativo disciplinario los hechos, acciones, salvo en los casos de los jueces supremos. Y sí me llama la atención, porque claro, me van a decir, claro, que no pueden investigarse los jueces supremos porque no tienen capacidad para poder sancionarlos a ellos. Pero una cosa es la parte de investigación y otra cosa es la imposición de la sanción. Yo no recortaría esta posibilidad de que pudiera investigar y en todo caso, encontrado algún tipo de responsabilidad, lo remita a la Junta Nacional de Justicia para que sea él el que pueda aplicar la sanción. En el artículo Congresista Torres, si me permite ahí, por favor, porque es algo que estamos descuidando. Nosotros cuando hicimos la reforma constitucional, efectivamente ya se acordó, ya es constitucional, que aplicar la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos y de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos respectivamente a los jueces y fiscales de todas las instancias. O sea, ya tenemos una atribución esa en la Junta Nacional de Justicia y que es constitucional, fue parte de la última reforma que se aprobó. Gracias, congresista, y disculpe que haya hecho uso de la palabra desde ese espacio. Damos la bienvenida a la congresista Luz Salgado. Sí, y en ese sentido, entonces, si es que la Junta Nacional de Justicia tiene esa facultad, entonces cabría tranquilamente que esta autoridad sí tenga la potestad de desarrollar toda la investigación, ¿sí? Y dejarle hacia la Junta Nacional la aplicación de la sanción correspondiente. En el artículo 103, coincido con la congresista Gramayo, en el sentido que elegir los jueces contralores debería ser una función más bien asignada a la Junta Nacional de Justicia, no a esta autoridad. Eso puede ser sumamente delicado.
Y lo que sí discrepo es con esta incomodidad que han manifestado algunos colegas de que exija un consejo directivo de la Autoridad Nacional. Acá coincido con la congresista Lourdes Alcorta en el sentido de que la existencia de un consejo directivo no quita autonomía a la organización en sí. Lo que nosotros tenemos que entender es que no hay persona autónoma. Lo que puede ser autónoma o tener cierta autonomía es la institución. Y más bien tendríamos que estar acostumbrados a que dentro de una institución todo no se concentre única y exclusivamente en el titular. Es como si nos golpeáramos la cabeza el día de hoy y dijéramos que el presidente del Congreso puede hacer lo que le da la gana. Hay quienes lo piensan. Hay quienes tenemos claro que no. Que acá hay un consejo directivo, por ejemplo, que se tiene que respetar. Entonces, yo creo que el Consejo Directivo sí se debe mantener, Presidenta, salvo, como le digo, esta precisión de los jueces contralores que debería estar asignado a la Junta Nacional de Justicia. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Torres. Congresista Alcorta. ¿Va a ser el uso de la palabra? Va al congresista Violeta, que tiene en este momento el uso de la palabra. Congresista Alcorta, luego sigue el congresista Luz Salgado. Gracias, Presidenta. Creo que justamente en los últimos meses que hemos tenido la experiencia de toda esta proyección y esta proyección del Ejecutivo nos lleva a pensar que cada institución tiene que tener su propio sistema, su propia jerarquía, como que tiene que ser de esa manera. No se puede traer gente extraña a una institución para que yo califique a un juez o a un médico o un abogado o un arquitecto del cual conocemos poco o nada. El problema está en las personas que manejan las comisiones respectivas para ver las conductas, los comportamientos, sanciones, rectificaciones, ratificaciones. Pero ayer nomás hemos visto, y por eso que hacíamos la broma en la mañana temprano, cuando todavía no habíamos instalado, cuando el señor Tábara, por ejemplo, hizo un llamado a la calle el día de ayer, si el Congreso no ejecutaba el tema de la Junta. ¿Quién es el señor Tábara de Transparencia? Por supuesto que imagino que el señor Vargas lo llamó y lo cayó porque no apareció más para semejante barbaridad, porque si sucede algo, el responsable va a ser obviamente él. De notables, mira, yo creo que en el Perú hay notables, gente impoluta, gente decente, correcta a nivel nacional. Yo lo que creo y reitero es que el presidente no conoce mucho a personas. No estoy diciendo que no conozca gente correcta, sino creo que no tiene mucha gente alrededor que lo pueda ayudar. Pero eso traer gente extraña para que vea las conductas de otra organización, en lo personal estoy de acuerdo, y mucho menos estoy de acuerdo en que haya una persona que tenga todo el poder absoluto. Tiene que haber una pequeña organización, siempre impar, para que pueda dirimir en una votación, pero de ninguna manera una persona con absoluto y todo el poder, porque entonces todas las demás instituciones no existen. Algo que se queja el Tribunal Constitucional permanentemente es que lo que no se resuelve, ahora pasa al Tribunal. Y el Tribunal solamente es custodio de la Constitución. No tiene por qué haber ese tipo de apelaciones, salvo que se hayan vulnerado de derechos humanos, temas de Constitución. Pero no podemos estar creando. Hemos salido de una cosa y estamos fomentando ahora otra. Hemos creado el Consejo de Justicia Nacional, de Justicia Nacional, que es mejor que el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero lo que no podemos es que sea pues prima hermana, tiene que haber ciertas modificaciones. Y de gente de la misma institución. Alguien propuso, me parece, no sé si fue la misma doctora Dávalos o el defensor del pueblo, formamos una comisión antiguamente, los jueces, lo explicó, creo que García Tomás lo explicó ayer, los mismos jueces o Mesías, creo que fue, no sé cuál de ellos, que explicaba que antes los jueces también eran fiscales y los fiscales también se convertían en jueces y así rotaban y daban vueltas, hasta que en el año 40 y tanto se separó esa posición, o en la Constitución del 78. Pero creo que cada institución tiene que manejarse como corresponde, correctamente, dentro de su propio estamento. Pero no podemos sacar esto a la calle y que la sociedad civil, ¿quién es la sociedad civil? La calle, finalmente. Los medios de comunicación, me parece de terror realmente. Entonces, creo que hay que saber llevar el problema, es personas, no son instituciones. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Violeta.